¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Y hoy le voy a contar que llevamos por lo menos 10 años hablando de que la llegada de Internet cambió los hábitos de consumo, rompió con las ideas de tiempo, de espacio, el concepto de televisión como única pantalla, eso que usted tiene, sobre todo a partir de la llegada de dispositivos móviles, cambió totalmente. Todo esto provocó sin duda una crisis, no solamente en la televisión, también en los medios impresos. Pocos medios han logrado entrarle bien a esto de la convergencia digital. Y hoy nos preguntamos dónde estamos parados. ¿Nuestras televisoras públicas han logrado renovarse, cumplir con las exigencias de ustedes, una sociedad cada vez más conectada y deseosa de participar? Pues todo esto lo vamos a conversar aquí con invitados de lujo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gabriel Torres, bueno, académico, director de Canal 44 de Guadalajara, también creador de este concepto importante, TV Morfosis, desde donde se discuten muchos temas interesantes de todo lo que tiene que ver con innovación y convergencia digital. Muchas gracias por esta visita desde Guadalajara. Muchas gracias. Y Damián Kirchner, también desempacado de Argentina, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Consultor, productor y pues un referente también en términos de todo lo que tiene que ver con los contenidos transmedia y a nivel de innovación digital. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Y pongo la pregunta en la mesa. Ya decía yo que tenemos por lo menos 10 años hablando de que los hábitos de consumo se han transformado, la llegada de Internet nos puso en otra dimensión, pero yo creo que son pocos quienes realmente logran explicar a la gente o hablar de qué es lo que realmente ha pasado. ¿Por qué no comenzamos, Damián, si te parece, haciendo una breve introducción? Básicamente estamos en un momento en que la humanidad se conectó simultáneamente, toda la raza humana está conectada. Esto es tan disruptivo como el descubrimiento del fuego o la invención de la rueda. Pero nos pasa a nosotros, en primera persona, y no sabemos cómo gestionarlo. Nos está sucediendo y ahora los tiempos de comunicación y de comunicación simultánea están acelerándose cada vez más. Hoy, en el bolsillo de cada uno de nosotros, tenemos una conversación simultánea con 5, 6, 7 personas distintas. Cada humano vive en realidades paralelas permanentemente. Esto cambió la matriz de la comunicación humana y, por ende, la matriz de la comunicación de las empresas, el negocio, la manera de contar historias. Y todo esto está pasando mientras estamos viviendo la comunicación. Mientras las empresas que estaban antes tratan de sobrevivir, mientras los que contamos historias tratamos de contarlas y llegar al público que está cambiando su manera de prestar atención. Entonces, esto está haciendo un crack muy fuerte en las compañías, en la manera de contar historias, en el trabajo de los que trabajamos en medios y tenemos que adaptarnos a eso. Es demasiado disruptivo, es demasiado diferente. Antes queríamos hablar con alguien, mandábamos una carta, hoy es simultáneo y todo el tiempo. Y eso es muy difícil al momento de entender dónde está nuestra audiencia. Esto es lo que tenemos que aprender desde las televisiones públicas, desde las televisiones privadas y los profesionales individualmente para capacitarnos para este tiempo. Los productores audiovisuales, ¿lo hemos logrado? Porque no se trata solamente de un cambio, como decimos algunos, de fierritos, pues, de que se vea bien, ¿no? Las imágenes. Estamos hablando de un cambio de paradigma. ¿Lo hemos logrado, Gabriel? No todos y no en todos los casos. Por ejemplo, cuando planteabas al inicio del programa, en la presentación, decías la televisión pública en especial se ha adaptado. Bueno, no todos, algunos sí. Por ejemplo, Canal 22 yo te diría que sí, Canal 11 sí. Hay otras televisoras que siguen siendo digital estándar, que tienen una gestión realmente raquítica de contenidos digitales a través de Internet en todas sus plataformas. Pero yo más bien veo esto como una era de oportunidades. Dejó de ser los monopolios televisivos, la potencia radial aparente, el número de antenas, las concesiones y el costo de los equipos para producir una limitante para la creatividad de talento emergente, porque ahora es mucho más económico, barato, por así decirlo, producir audiovisualmente. Ya prácticamente cualquier smartphone tiene una calidad HD Full, si no es que un 2 o un 4K. El costo de los equipos de televisión viene a la baja, permanentemente vienen bajando la tecnología, cada vez encontramos más soluciones para hacer más cosas con menos precio. Antes los fierros eran muy caros, una cámara de cine era una locura, rentarla o adquirirla era todavía peor. Y todo esto viene cambiando. Además hay muchas soluciones, hay muchos caminos para llegar al mismo resultado de una producción audiovisual. Hay muchas formas de gestionarlo. Puedes hacerlo por la televisión abierta, por la
la televisión por cable, por la televisión satelital, lo puedes hacer por la IPTV, lo puedes hacer a través de una plataforma OTT, y también se viene difuminando esa línea delgada que existía, gruesa entonces, hoy casi imperceptible, entre el cine y la televisión. Lo vemos ahora con los premios Oscar, donde producciones que ya no sabemos si se pueden llamar propiamente de cine, que están realmente teniendo una explotación masiva en pantallas chicas, es decir, no en salas de cine, sino a través de plataformas OTT, y que se están llevando los principales premios, al menos los premios comerciales más conocidos del mundo, producciones que no necesariamente tienen una explotación en el cine, ese cine convencional como lo entendíamos antes, y eso era lo que decía Coppola, la diferencia entre cine y la televisión cada vez es menor, y también los actores que antes hacían cine y rechazaban la televisión por decir que era segunda división, pues hoy son los actores de las series de televisión mejor pagados que en las industrias de Hollywood, y que hoy tienen una exposición mundial gracias al impacto del cambio digital y cómo transformó, revolucionó efectivamente el negocio, el financiamiento, el modelo de difusión, el impacto global de una producción audiovisual, y con ello los nuevos hábitos y consumos del audiovisual. Ahora hablas de un tema interesante, la democratización a partir, digamos, que de un abaratamiento de la tecnología, pero esto también provocó la llegada de un ente muy importante, que es un consumidor de medios que hoy es proactivo, es un consumidor que al mismo tiempo se vuelve productor de contenidos. Hay una transformación que es fundamental también. Sí, absolutamente. Hoy todos estamos todo el tiempo generando contenidos y se puede hacer participativa la audiencia, y se debe hacer participativa la audiencia. Ahí tiene un lugar muy interesante los medios públicos para abrir ese juego a sus audiencias, y definitivamente el paradigma cambió. Estos humanos con antenas, que somos todos hoy, somos humanos conectados con antenas que podemos conectarnos entre nosotros, y con las grandes plataformas podemos opinar, y debemos hacerlo, y podemos crear contenido, y lo pueden hacer muy bien. Hoy los chicos con una story de Instagram están editando, están haciendo colorimetría, era en cine, están montando, hay un nuevo discurso y una nueva narrativa audiovisual en la cual hay una alfabetización audiovisual en los jóvenes que nosotros no teníamos. Nosotros teníamos que ir a una escuela, aprender a editar, a montar. Hoy los chicos tienen en sus celulares artefactos que les permiten montar, crear y tener un discurso totalmente nuevo que los medios tienen que adaptarse y aprender a contar. Hay un ejemplo muy interesante de esto, y es que hay una película, una serie en Instagram que cuenta la historia de una chica en el Holocausto, y qué hubiera pasado si esa chica hubiera tenido Instagram. Y se ve el Holocausto contado por un adolescente, pero en Instagram. ¿Para qué es eso? Para poder llegar a los adolescentes y a los chicos que están consumiendo medios hoy que están consumiendo a través de Instagram. Entonces se cuenta el Holocausto de esa manera. Hoy tenemos que entender dónde está ese público, ayudarlo a participar y hablarle a través de los canales en donde están ellos. Yo me pregunto, y vamos a dejar esa pregunta para después de una breve pausa, si realmente lo hemos logrado. Yo insisto, porque hoy los jóvenes, que tú pusiste el tema sobre la mesa, ya no ven televisión. ¿Qué estamos haciendo desde los medios públicos realmente para captar esas audiencias? Volvemos en un instante, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Debate 22. Y antes de irnos a la pausa, les preguntaba, ¿qué estamos haciendo realmente para esa audiencia de jóvenes que ya no ven televisión? O sea, están en las redes sociales, están construyendo, consumiendo de otra manera, y nosotros seguimos pensando como pantalla principal, ofreciéndoles contenidos desde la televisión. Bueno, yo creo que los determinismos no ayudan en el análisis. Es decir, es cierto que hay un consumo audiovisual creciente a través de otras plataformas que diríamos son no convencionales, pero la televisión, la radiodifundida, la televisión por cable, la televisión satelital sigue teniendo su audiencia. Lo que pasa es que la televisión lineal y no lineal ha definido muy claramente sus nichos. Si tú vas a ver cine, si vas a ver series de televisión, fundamentalmente lo vas a hacer de manera disruptiva. No quiere decir que no haya quien lo vea todavía en un cineclub de una televisión que radiodifunde, pero la mayoría lo hace a través de una plataforma OTT o de un servicio de IPTV donde elige su película y la ve a la hora que puede y personaliza el consumo del audiovisual.
Pero la televisión lineal sigue teniendo su nicho. ¿Por qué? Porque no se ha podido resolver completamente, por ejemplo, el fenómeno del delay para los programas de fútbol en vivo. Y entonces, si tú estás viendo a través del internet del fútbol, pues tú oyes que en todas las casas de al lado gritaron el gol y tú todavía aquí 9 segundos después lo vas a ver. Entonces, todavía, por ejemplo, el fútbol, los debates televisados, los noticieros se siguen viendo de manera convencional. Ahora, si los jóvenes están viendo o no noticieros, habrá que verlo y qué tipos de noticiero, en cuáles están y en cuáles no están. En nuestros estudios de audiencia, por ejemplo, nosotros vemos claramente dónde ciertos contenidos nos ven fundamentalmente en Internet y dónde ciertos contenidos nos ven fundamentalmente al aire. Pero no necesariamente es que una cosa vaya en detrimento de la otra, o no totalmente, no al punto de la aniquilación. Lo que es cierto es que se duplicó, todos los estudios a nivel mundial te dicen que se duplicó el consumo del audiovisual. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo, hay más pantallas y hay más formas y momentos de acceder a los contenidos audiovisuales en movimiento, a través de internet móvil, y estamos a punto de otra revolución que es la llegada del 5G y que nos va a meter en otro gran dilema con muchísimas más oportunidades, que ese otra es vez un punto interesante. empieza a entrar ese... Sí, perdón. Justamente la llegada del 5G, pero pienso, y a partir de lo que tú comentabas, sobre todas estas series que se están creando en la televisión pública europea, en otros países, atacando, digamos, que otro tipo de narrativas y otro tipo de dispositivos tecnológicos, como las series que se hacen, por ejemplo, en Instagram. Probablemente acá en México todavía no llegamos a ese punto. O televisión española, lo que está de haciendo, televisión ¿no? española, sí. O Canal Arte, en fin, ¿no? Sí. También. Y es muy interesante el debate y entender y que debata la televisión pública latinoamericana su rol frente a la llegada de los nuevos hábitos de consumo y las OTT. Si el público está consumiendo de otra manera, si el público está consumiendo productos on demand, y el que decide qué productos on demand van a Amazon o van a Hulu o van a Netflix es una persona que está sentada en Miami o está sentada en Nueva York, ¿quién va a decidir qué contenidos se van a ver en nuestro idioma? ¿Qué productos y de qué historias se van a hablar? Hay un lugar muy importante para la televisión pública, para participar de ese debate, crear contenidos, definir si se van a subir o no a esas plataformas. Televisión Española lo está haciendo, está coproduciendo y está subiendo esos contenidos a Netflix. Entonces, tenemos que hacer que seamos nosotros y que sean las televisiones locales y públicas las que también decidan qué menú va a haber de contenidos para elegir. Porque si solamente la televisión va a ir girando hacia las OTT transnacionales, el menú de contenidos va a ser el que mejor mida y no necesariamente va a ser el que cuente nuestras historias, el que ayude a formar opinión, el que hable nuestro idioma. Entonces ahí hay un debate público importante, digo, un debate de la televisión pública importante. ¿Cómo va a trabajar? Porque la televisión pública puede coproducir y subir esos contenidos a algunas OTT y también tenerlo en su canal lineal. Entonces ahí me parece que hay una discusión muy interesante para dar de cómo adecuarse y cómo participar de esto, porque no se pueden quedar afuera y no puede ser solo lineal, porque el público está consumiendo de otra manera. De manera mucho más fragmentada. Y en el caso digamos, a nivel regional, México probablemente entra tarde a toda la posibilidad de experimentación, como lo han hecho tal vez otras televisoras en Brasil. Bueno, Colombia es un ejemplo interesante sobre lo que hacen ahí diversas instituciones culturales. ¿Cómo ves la posibilidad de una televisión interactiva en México? ¿Es posible? ¿Todavía nos falta? ¿Cómo ves el terreno, Gabriel? Yo creo que la TDT llegó muy tarde a México, pero imagínate, en este momento, y bueno, el apagón analógico fue en 2015, diciembre de 2015, pero en este momento apenas se está planteando el apagón analógico en Centroamérica. Entonces, cuando hablamos de América Latina, es muy desigual el análisis, porque la verdad es que hay muchas asimetrías. Pero vamos a hablar exclusivamente del caso del México. Yo creo que la TDT llegó muy tarde a México, muy tarde porque las grandes ventajas tecnológicas que la televisión digital terrestre le ofrece hoy a los televidentes son realmente menores, muchísimo menores a lo que ya ofrecía el Internet para la reproducción y personalización del consumo audiovisual. Y entonces, por ejemplo, la televisión digital terrestre en México sí nos mejoró la estética, nos da una pantalla de 16:9, pero está realmente subutilizado el menú interactivo, mientras que en España todas las televisiones por norma oficial tienen un botón rojo que te permite desplegar un menú interactivo y con ello hacer uso al 100% de las ventajas que ofrece la televisión digital, que no son nada más las estéticas. En
En México, pues estamos prácticamente solamente en la estética. Algunas de las grandes televisiones comerciales de México son las que te ofrecen, los canales principales de las dos grandes empresas televisivas, algunas posibilidades del menú interactivo, pero el grueso, y te podría decir casi el 100% de la televisión pública, no hace uso del menú interactivo en la parte de televisión digital terrestre. Tal vez sí en la gestión de sus contenidos en Internet y no en todos los casos. Y hay un proyecto que se ha planteado, que se ha venido discutiendo, se planteó desde hace un año y creo que hay un proceso de construcción ahí y que tiene que ver con crear una plataforma OTT de contenidos públicos para México, donde tentativamente no solamente puedan estar los contenidos que ya producen las televisoras públicas de México, sino también parte del cine mexicano libre de derechos que se ha hecho con recursos públicos gracias a los apoyos que, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Cinematografía otorga y que por alguna razón hoy son propiedad exclusiva de algunas de las dos empresas grandes de televisión. Todo ese es el tema que, por ejemplo, en Argentina lo han venido resolviendo, en México vamos muy atrás ahí en ese asunto de liberación de derechos y de crear una gran plataforma para acceder al cine, pero también a los contenidos televisivos y a las series televisivas. Canal 22 es un referente con sus series de televisión, Canal 11 es un referente también con programas y series de televisión, y yo creo que hay un conjunto de canales regionales que también venimos haciendo un aporte importante en la producción de contenidos pero todos estamos haciendo esfuerzos aislados, es decir, no estamos perfectamente coordinados. Que ese es un punto y todos tenemos interesante nuestra pantalla, nuestra forma de socialización, pero no hay una convergencia. Y eso, que es el título del programa que pusiste acá, pues eso fue por primera vez el que lo plantea es el presidente de la República, que dice necesitamos hacer un sistema de medios públicos. Es la primera vez que lo oigo. Para muchos puede sonar invasivo o puede sonar como que, ay, jole, eso quiere decir que de repente van a ponerse sobre mí. No, yo creo que un país como el nuestro requiere un sistema de medios públicos, una política de medios públicos, un sistema de fiscalización y financiamiento de los medios públicos, necesita definir perfiles y necesita también trabajar y discutir en el tema de la autonomía de los medios públicos para que podamos tener, como dijo el presidente, una BBC mexicana. Que yo me quedo con esta pregunta y diría yo, ¿es realmente la BBC el modelo a seguir? Porque tenemos otros ejemplos como Televisión Española, Canal Arte, también todo este organismo internacional en Canadá que genera muchísimos yo creo que fue un contenidos. Referente. Fue un referente, pero yo quisiera dejar esta pregunta para esta breve pausa y también desde tu experiencia, realmente, ¿qué otro tipo de modelos podemos encontrar como referentes? Volvemos. Bien, pues seguimos aquí en Debate 22 y la pregunta era si realmente el modelo de la BBC es el correcto a seguir o a plantearse en México. Yo te preguntaba, Damián, hay muchos otros modelos. Hay otros modelos, yo no puedo responder sobre la televisión mexicana, pero te diría que en Londres mismo, en Gran Bretaña, hay otro modelo que es interesante, que es el de Channel 4, que es un canal mixto, público-privado, donde también esa cadena cumple con otro objetivo muy importante, que es innovar, investigar y motorizar la industria cultural independiente de Gran Bretaña, y está orientada desde su génesis a trabajar con casas independientes que articulen con el canal y que creen contenidos innovadores, multiplataforma, transmedia, inmersivos. Busca eso, está abierto también a la financiación privada, participa también, existe la posibilidad de ingreso de publicidad privada, aparte de lo público, y es un modelo también que es interesante de estudiar. Digo, hay muchos modelos, yo no me atrevo a decir cuál es el modelo más indicado para la televisión mexicana, pero me parece que ese es un modelo muy interesante, y sobre todo asumir el rol de que en los países latinoamericanos necesitamos que las televisiones públicas motoricen las industrias culturales, o sea, no solo se ocupen de hablar y de poner en agenda temas que la televisión comercial no lo va a hacer porque no es negocio ni le importa, sino también movilizar la industria, articularse con las casas productoras y generar nuevas formas expresivas, nuevos creadores. Hay muchas
muchas maneras de articularse y eso me parece que es muy importante que las televisiones públicas en la región ocupen ese espacio. Sí, que no hay en realidad una confluencia, una convergencia, ¿no?, a nivel regional para poder establecer probablemente una política de medios, ¿no?, a nivel regional. Bueno, Fernando, yo te voy a decir, hay dos elementos que cuando se habla de una BBC a la mexicana o una RTV a la mexicana, una Deutsche Welle a la mexicana, podrías tomar cualquiera de esos referentes de televisión pública exitosa, te diría, hay dos características, al menos, seguramente más, pero dos indispensables que debiéramos de asumir en nuestro país desde el punto de vista de la legislación y de la financiación. Primero, el tema del financiamiento. Si queremos una BBC, no tenemos que hacer recortes, sino incrementar los presupuestos para la televisión pública. No puedes pedir, por un lado, tener una televisión de primer mundo con poco presupuesto y además recortes. Ni siquiera el mismo de antes, sino recortes presupuestales, porque eso no es posible, sencillamente no es posible. Por el otro lado, el segundo elemento tiene que ver con autonomía. Tú no puedes aspirar a un modelo de televisión pública con vocación crítica si el director de un medio público es nombrado y puede ser removido libremente por un funcionario del gobierno. Si la televisión debe ser una televisión de Estado y se le debe de dar un régimen de autonomía como existe en España, como existe en Alemania o como existe en el Reino Unido, para que precisamente esos medios no estén sujetos al vaivén de las inercias electorales, gubernamentales o de los cambios de los secretarios o de los ministros de un gobierno. Si los directores siguen, como actualmente ocurre, siendo nombrados y capacidad de ser removidos en cualquier momento por un funcionario de gobierno, pues no podemos aspirar a una televisión completamente autónoma y con una visión crítica y digamos, autogestionada, mientras tenga una dependencia o sea tratada como una dependencia de gobierno. Pero tampoco si no hay esta autonomía financiera. Exacto. Que por eso el modelo digo, pues es que son dos cosas. Le tienes que poner un dinero, el suficiente e irreductible año con año. Y por el otro lado, pues le tienes que generar un margen de autonomía. Claro, esa autonomía es para que ejerzan un cargo directivo sobre una selección de perfiles adecuados, que esa es otra. No hay que improvisar en mandar a dirigir la televisión a alguien que nada sabe o que nada tiene que ver con la televisión. Por lo tanto, yo creo que mientras esas dos características de entrada no se cumplen en el modelo de televisión pública, pues no vamos a tener ni una BBC, ni una RTV, ni una Deutsche Welle, ningún tipo de televisión que pueda ser exitosa en tanto no asumamos las dos principales características que un modelo de televisión de Estado debe tener. Por eso, perdóname, lo que nombro de Channel 4 es interesante para tomar el sistema de sustentabilidad, porque no depende solo de aportes del Estado, sino que se articula con el sector privado, con el sector privado independiente y pequeño, otras voces, no las voces de las grandes compañías, son pequeñas voces de pequeñas productoras. El canal no tiene una estructura, una fábrica de televisión gigante, sino que produce con productores delegados que van siguiendo la calidad de producción a pequeñas casas que tienen un perfil innovador, y eso motoriza toda la industria, y son las pequeñas y medianas empresas seguidas por el canal público las que van generando contenidos innovadores y las que van motorizando la industria. Entonces, es la articulación de esos sectores también puede ser un modelo diferente, digo, porque hacen falta recursos y hay diferentes maneras. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Si no hay recursos, no puede haber voces múltiples, no puede haber calidad. Entonces, hay que encontrar otros modelos. Por eso lo traigo a la mesa. Uno de los grandes temas y problemas al que nos enfrentamos quienes insistimos en la televisión pública como un espacio natural de innovación y de experimentación. Probablemente no logramos comprender todas estas posibilidades, ¿no?, que se dan. Pensaba, por ejemplo, en esto que van a presentar ustedes en Mediamorfosis. Hay gente que viene para hablar de contenidos inmersivos, realidades aumentadas, contenidos en realidad virtual, 360, etcétera. Eso pareciera como lejano para una televisión, llamémosle tradicional, Damián. Bueno, no lo es. Cuando nosotros nacimos el cine ya estaba, pero fue una invención tecnológica, una inversión tecnológica que hizo que la filmina atravesada por la luz a una velocidad determinada permitía filmar y esto reproducir esta imagen. Bueno, hoy se están inventando otras formas de contar historias que no son ni mejores ni peores.
son distintas y algunas son hermosas. Hay formas de contar historias en las realidades inmersivas, mixtas, se empieza a mezclar lo analógico con lo digital, las realidades inmersivas que mezclan el teatro inmersivo con la realidad virtual, con la realidad aumentada, que empiezan a proponer nuevas posibilidades que son muy interesantes. De eso vamos a hablar en Mediamorfosis ahora el 27 y 28 de junio en el Centro Cultural Cantoral. Están todos invitados, van a venir gente de todo el mundo para hablar de eso y para hablar también de los medios tradicionales evolucionando, de la prensa evolucionando. Viene gente de todo el mundo, de The Guardian, de Infobae, vienen profesionales de Fox, vienen profesionales de todo el mundo a analizar cómo están evolucionando los medios y a presentar nuevas formas de contar historias. De eso se trata Mediamorfosis y ahí están todos invitados, se pueden anotar en mediamorfosis.mx con PH, Mediamorfosis con PH. Perfecto. Y algo que podríamos explicar un poco para ir cerrando el programa, ¿cómo podríamos imaginar, digamos, que una televisión innovadora, cuando estamos hablando de este tipo de contenidos, porque de pronto tú le dices a una audiencia, llamémosle tradicional, ¿no? Y dices, le voy a presentar una historia inmersiva. O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lo podríamos imaginar, Gabriel? Pues con creatividad, en principio. ¿Sí yo es creo que eso es lo que nos están enseñando las formas disruptivas de producir y de consumir los prosumidores que decía Carlos Escolari. Precisamente es eso. El elemento esencial de la era digital de la audiovisual es la creatividad. Antes eran los monopolios, las antenas, los transmisores, las potencias radiales. Hoy es la creatividad. Las pantallas son múltiples y puedes tener acceso al público de diferentes maneras. Todas muy exitosas. Ahí está el fenómeno de los youtubers, de lo que hablabas y te referías hace un momento. Pues son chavos que con un dispositivo móvil logran 3, 4, 5 millones de reproducciones, a veces dándole 2 o 3 vueltas al rating AAA de una televisora convencional. Y eso te dice que hay público, hay audiencia y hay canales para llegar a esas audiencias, siempre y cuando tengas una propuesta creativa que sea atractiva para ellos. Termino con esta última pregunta. ¿La televisión ha muerto? La análoga sí, totalmente. La análoga sí, digo, trata de ver la televisión de cinescopio, la cuadrada, esa murió con el apagón analógico en el 2015. La televisión digital no, y se va a seguir transformando. ¿Damián? El desafío para mí de las televisiones públicas es entender que lo que se cuentan son historias. Y si contamos una historia, tenemos que elegir en qué pantalla o en qué plataforma lo ponemos. No hay una más importante que la otra. Importa que la televisión pública hable y se ocupe de hablar de lo que no van a hablar las televisiones comerciales. Que se ocupe de eso y que lo haga de una manera creativa, entendiendo dónde está su público. Si su público está en Instagram, después a la noche está en la tele y durante determinado momento del día está en un libro o en una película, que la televisión pública pueda producir para todas esas plataformas. No necesariamente para la televisión cuadrada tradicional. Muy bien, pues me quedo con estas reflexiones, muchas gracias y pues seguimos hablando de todo esto con lo que hace TV Morfosis y con ustedes en Mediamorfosis el 27 y el 28 en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Gracias a todos ustedes, recuerden que este debate no está completo sin sus opiniones, sus reflexiones y sus críticas. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.